Continuando, apreciados estudiantes, con nuestro estudio del derecho societario, vamos a hablar de la sociedad de hecho, que es un tema que propone también nuestro sílabus dentro de la clasificación de las sociedades, señalando entonces que esta sociedad de hecho carece de razón social, ¿cierto? Porque no es como tal una persona jurídica, está compuesta mínimo, señala el Código del Comercio, por dos socios y se da por el acuerdo de dos o más personas o comerciantes. Este acuerdo, la mayoría de veces no es elevado a escritura pública. La duración es indefinida, pero en cualquier momento, como al ser indefinida, en cualquier momento se puede pedir su liquidación. El capital se da con los aportes que hayan hecho los socios. La administración de este modelo societario se dará como lo acuerden los socios, y la responsabilidad, todos y cada uno de los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas en la ejecución de este contrato de sociedad. Frente a la disolución, cada uno de los socios podrá pedir en cualquier momento la disolución y la liquidación, y los demás asociados están obligados a proceder a ella en razón a la particularidad del modelo societario. La sociedad es de hecho cuando no se constituye por escritura pública, ¿cierto? Y hay que acudir a cualquier medio judicial probatorio para probar efectivamente su existencia, y puede probarse por los medios probatorios conocidos legalmente y establecidos por... Al no ser una persona jurídica esa sociedad de hecho, las obligaciones contraídas por esta sociedad de hechos, de esas obligaciones contraídas, la responsabilidad es directamente de los socios porque no es una persona jurídica, como ya lo enunciamos. Asimismo, en la sociedad de hecho, todos y cada uno de sus socios responden ilimitadamente por sus operaciones. Cualquier cláusula que usted vaya a colocar, ¿cierto?, en el contrato distinta a ello se entiende por no escrita, por cuanto frente a los terceros son responsables por cada socio por cada una de sus operaciones, porque ya dijimos, no tiene personería jurídica, no tiene una razón social, entonces no es persona jurídica. Por tanto, las estipulaciones que usted coloque tendientes a limitar la responsabilidad se tienen por no escrita. Debe revisar por allá el artículo 500 y el 501 del Código del Comercio. Entonces, ¿qué hace el tercero cuando quiere hacer valer sus obligaciones o las obligaciones que tienen esos socios de hecho? Pues puede hacerlas valer frente a cualquier socio de hecho, ¿cierto? Porque la responsabilidad de todos es solidaria e ilimitadamente. Si hay también una declaración de nulidad de esta sociedad de hecho, esto no afectará las obligaciones que hayan adquirido con los terceros. Entonces la responsabilidad queda intacta con cada uno de los socios que están en esa sociedad de hecho y sigue siendo solidaria e ilimitada, y no se podrá defraudar al tercero, y el tercero tendrá cómo exigir esa responsabilidad a estos socios de hecho. Y en este caso puntual, ninguno de los socios, los terceros, podrá decir que está bajo una sociedad de hecho para no cumplir con sus obligaciones frente al tercero, porque no se aceptará esta estipulación o esta excusa, entre comillas, para el incumplimiento de sus obligaciones que están expresas, claras y exigibles, y no podrá perjudicar al tercero de esta manera, señalando que hace parte de una sociedad de hecho. La administración de la sociedad de hecho, entonces, se hará de conformidad al acuerdo que hayan establecido o que hayan hecho los socios en la constitución de esa sociedad de hecho. El artículo 504 del Código del Comercio nos señala qué pasa con esos bienes de la sociedad. Esos bienes que tiene esta sociedad de hecho pueden ser tomados efectivamente como son destinados, estos bienes que sean destinados para el desarrollo del objeto social. Puede ser como un vehículo que sirva para el desarrollo del objeto social, el sitio o el inmueble donde esté funcionando que sea propiedad de esa sociedad de hecho, ¿cierto? Esos bienes pueden efectivamente, donde se desarrolla la sociedad de hecho, el objeto de esas actividades comerciales, ¿cierto?, pueden ser tomados como garantía para cumplimiento a los terceros. Eso es lo que señala por allí el artículo 504 y 505 del Código del Comercio.
De otra parte, cada uno de los socios que participa en esta sociedad de hecho en cualquier momento puede pedir su liquidación de la sociedad. Los demás socios no podrán oponerse y tendrán que entrar al proceso liquidatorio pudiendo pedir cada socio su participación, ¿cierto? Y podrán pedir su liquidación porque es un modelo distinto, ¿cierto? Y que se liquide la participación que ha tenido el socio en ella y los demás socios estarán obligados a hacer esta liquidación de este modelo societario. Se hace necesario entonces recordar, apreciados estudiantes, los efectos de la declaración de nulidad de esa sociedad de hecho. Y no olviden que esa declaración de nulidad de esa sociedad de hecho no afecta a esos terceros de buena fe que tienen una obligación pendiente o que la sociedad de hecho tiene una obligación pendiente con ellos. Entonces no afecta a su derecho porque la obligación es clara, expresa y exigible. En este orden de ideas, les solicito por favor revisen su código del comercio para que hagan alguna lectura de algunos artículos y vamos desde la formación de la sociedad de hecho que está en el 498, la carencia de la personería jurídica en el 499, la responsabilidad de los asociados que está en el 501, los efectos de la declaración de nulidad de la sociedad de hecho en el 503 al 504, la administración de la sociedad a cargo de quién está, que está en el 503, la liquidación, cómo se hace la liquidación de la sociedad en el 505. Y puntualmente leámonos esos artículos entonces del 498 más o menos al 505, 507, para que recapitulemos y afiancemos un poco ya lo que hemos visto en este conversatorio acerca de las sociedades de hecho. Siguiendo con nuestro estudio, entonces vamos a hablar acerca de los requisitos para la inscripción en la Cámara de Comercio de esa sociedad de hecho. Todos los socios entonces de esta sociedad de hecho deben matricularse. Para el cumplimiento de esta exigencia, cada una de las personas, tanto naturales como jurídicas de las sociedades, deben diligenciar la carátula única con el anexo mercantil, el anexo de la DIAN, en el cual deben indicar los datos personales de los que sean socios de hecho. En el caso de que alguno de los asociados tenga matrícula mercantil vigente, además de los datos solicitados en el formulario, deben indicar el número con el cual está identificada su matrícula mercantil en la respectiva Cámara de Comercio. Igualmente, si se va a dar la inscripción del establecimiento de la sociedad de hecho, deberán presentar un anexo mercantil firmado por cada uno de ellos. Y si son personas jurídicas, debe firmar la persona que ejerza la representación legal de esa sociedad de hecho. Los requisitos para la cancelación, de la que hablamos ya. Los socios deben estar al día en todos los temas mercantiles. Deben hacer una petición escrita autenticada ante la Cámara de Comercio, firmada por cada uno de los socios con la presentación personal de los mismos o con el reconocimiento de firma ante el notario, solicitando la cancelación de la matrícula como establecimiento de comercio en sociedad de hecho. Si los matriculados no continuarán como comerciantes, deben solicitar, además de eso, como ya lo vieron ustedes en su clase comercial, la cancelación a cada uno de los interesados de su matrícula como persona natural. Eso ya lo vimos cuando vimos persona natural y persona jurídica efectivamente en la Constitución de Establecimiento de Comercio. Entonces, recordar el artículo 498, ¿cierto? Acerca de que la sociedad será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. En algunas oportunidades la sociedad comercial, a pesar de estar conformada por más de 2 personas y de haber aportado dinero y otros bienes con el fin de repartirse las utilidades o pérdidas, no cumple con el requisito de la escritura pública, por lo que eso genera las siguientes consecuencias. Las que ya vimos, no es persona jurídica, por tanto no crea una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Estamos hablando de la sociedad de hecho. Las obligaciones y los derechos adquiridos en cumplimiento de la actividad social no son solidarios, es decir, se contraen a todos los socios de hecho, aunque el negocio respectivo no hayan actuado ninguno de ellos, es decir, todos los socios allí responden porque la responsabilidad es solidaria. Recuerden el artículo 499 del Código del Comercio. La representación legal y la administración de los negocios sociales la ejercen todos los socios de hecho.
Las sociedades, de hecho, tienen un mes de plazo para matricularse contado a partir de la fecha en que han empezado sus actividades. En las sociedades, de hecho, todos y cada uno de los asociados responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas, y eso lo señala el artículo 501 del Código del Comercio. Con esto, entonces, terminamos nuestra conversación acerca de las sociedades de hecho. Por favor, revisar el articulado que señalamos para efectos de aclarar dudas o afianzar los conocimientos que hemos impartido. Gracias.